Definir lo que está vivo y lo que es la vida no es algo para nada sencillo. Sin embargo, desde la biología existe un conjunto de conocimientos que nos permite dar respuestas a ciertas de estas preguntas que se reúnen en la teoría celular. La teoría celular tiene tres principales postulados, que son la célula como unidad estructural, el cual indica que la célula es la unidad básica de todos los seres vivos y que por lo tanto todos los seres vivos deberían estar formados por al menos una célula. El segundo postulado nos dice que la célula es unidad funcional de la vida también. Esto significa que todos los procesos vitales que realizamos los seres vivos ocurren dentro de las células. Y finalmente, la célula como unidad de origen. Este postulado lo que nos dice es que todas las células que existen proviene de una célula que existía anteriormente. Toda célula proviene de una célula existente con anterioridad. Esto justamente nos permite pensar que todos los seres vivos tenemos que tener un origen común, puesto que si todos los seres vivos estamos hechos de células, todas nuestras células tendrían que haber provenido de alguna célula inicial, y si rastreamos eso hacia el momento en que se originó la vida, probablemente llegaríamos al momento en que aparece la primera célula en nuestro planeta. Ahora, ¿qué cosas tienen las células principalmente? Tienen muchas cosas y existen distintos tipos de células. Sin embargo, en toda célula, en la que sea, vamos a poder encontrar estos cuatro elementos, que son la membrana plasmática. Primero que todo, la membrana plasmática es el límite de la célula, demarca lo que va a ser el interior y el exterior de la célula. Va a ser finalmente, por así decirlo, bueno, justamente eso, el límite de la célula, hasta dónde llega la célula. Además, la membrana nos permite controlar qué cosas entran y qué cosas salen de la célula. El citoplasma es el líquido interno de la célula, donde finalmente ocurre todo. El material genético es un conjunto de moléculas, puede ser una o pueden ser varias, que contienen la información acerca de la estructura y la función de la célula. Es decir, esta molécula, esta macromolécula, que es el material genético, contiene toda la información necesaria para poder fabricar una célula, incluyendo lo que tiene que ver con la forma de esta célula y también los procesos que ésta realiza. Y si es que existe esta información, tiene que existir una estructura capaz de poder leerla. Y esa estructura son los ribosomas, que son unos pequeños complejos de moléculas que pueden leer el material genético y que de ese modo poder fabricar las sustancias que la célula necesita para poder llevar a cabo sus procesos. Ahora, dependiendo de la cantidad de células que tenga un organismo, nos podemos encontrar con dos grandes grupos de seres vivos. Organismos que son unicelulares, es decir, que están formados por una única célula, y organismos pluricelulares que están formados por más células, que están formando por una gran cantidad de células. Dentro de los unicelulares, los más típicos son las bacterias, de los principales representantes de los organismos unicelulares. Sin embargo, existen otra clase de organismos unicelulares que no son bacterias, como por ejemplo las microalgas, los protozoos y algunos hongos, como el de la imagen, que es una levadura. Y pluricelulares justamente son más fáciles de reconocer por el gran tamaño que presentan, a diferencia de los unicelulares, que la mayoría de las veces son microscópicos. Dentro de los pluricelulares podemos encontrar a plantas, hongos y animales. Ahora, existen dos grandes grupos de células. Es la forma más sencilla en la que podemos clasificar a todas las células que encontramos en nuestro planeta. Y esas son las procariontes y las eucariontes. Las procariontes son mucho más pequeñas y primitivas, y las eucariontes son bastante más grandes y bastante más complejas. Dentro de las células procariontes, los principales exponentes son las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares cuyas células son todas procariontes, mientras que las células eucariontes, los principales representantes somos animales y plantas. Y de hecho la principal división, la principal forma de clasificar a los distintos tipos de célula eucarionte son como célula eucarionte animal y célula eucarionte vegetal. Ojo que las células eucariontes pueden dar origen a organismos unicelulares, como las microalgas, por ejemplo, que son células vegetales, o también organismos pluricelulares, como somos los animales y las grandes plantas. Si nos fijamos en las principales diferencias que existen entre la célula procarionte y la célula eucarionte, se puede apreciar claramente la complejidad de la segunda, la complejidad del eucarionte. Y esto es porque presenta en su interior una gran cantidad de compartimentos
intracelulares, y estos compartimentos están cumpliendo una función en específico. Estos compartimentos, que vendrían a ser casi como los órganos de esta célula, se llaman organelos. Y los organelos son un tipo de estructura que solamente podemos encontrar en las células eucariontes. El organelo más fácil de distinguir y el que muchas veces se utiliza para hacer la diferencia entre una procarionte y la eucarionte es el núcleo, que es un organelo que cumple la función de proteger al material genético. Si nos fijamos acá en la célula procarionte, su material genético se encuentra libre en el citoplasma, lo que claramente lo deja a merced de poder ser degradado o que pueda verse afectado por algún tipo de agente que infecte a esta célula, por ejemplo. Sin embargo, en las células eucariontes, nuestro material genético se encuentra encerrado dentro del núcleo, lo cual le ofrece cierta protección. Y esa finalmente es la función del núcleo. El núcleo es un organelo, porque es un compartimento interno que tienen las células eucariontes y que cumple una función en específico. Y esas son las principales diferencias. Existen más, por supuesto, pero estas son las más fáciles de reconocer y de destacar.